En el Cadiceño, Rosalía de Castro nos sumerge en un retrato satírico y agudo de aquellos gallegos que emigraban a tierras lejanas, como Cádiz o La Habana, y regresaban con un aire de grandeza y un acento que no era suyo. A través de una prosa rica en ironía y detalle, la autora desvela las contradicciones entre la apariencia y la realidad, entre la nostalgia y el desprecio por la propia tierra. Este relato no solo es una crítica a los que regresan con falsas pretensiones, sino también una reflexión sobre el impacto de la emigración en la identidad y la cultura. Con un estilo envolvente y observador, Castro nos invita a explorar la transformación de estos personajes que, tras su viaje, se sienten ajenos a su propio hogar. Capítulo 1. Llegada de los forasteros. Allá, en la lejanía del camino que blanquea entre viñedos y maizales, bajo un cielo que se debate entre la claridad y la tormenta, dos figuras se recortan contra el horizonte. Son hombres de porte altivo, envueltos en capas gruesas a pesar del calor de junio, armados con paraguas enormes que empuñan como si fueran lanzas de caballeros medievales. Vienen con paso seguro, con ese aire engreído de quien ha visto mundo y cree haber dejado atrás todo rastro de su humilde origen. Al avanzar, su contoneo resuena en la quietud del campo. Sus voces, teñidas de un acento que pretende no ser gallego, se elevan en el aire con una cadencia exagerada, una mezcla de andaluz forzado y habanero mal aprendido. Sus botas, que en otro tiempo pisaron con respeto los senderos de su aldea, ahora golpean el suelo con la suficiencia de quien se siente dueño de cada palmo que pisa. Desde las ventanas entreabiertas de las casas, asoman rostros curiosos, ceños fruncidos y sonrisas veladas. No es la primera vez que un cadiceño regresa de ultramar con ínfulas de grandeza. Los aldeanos han visto ya a muchos partir con ropa raída y sueños de fortuna y volver envueltos en sedas baratas y palabras extrañas. Para los viejos del pueblo, cada regreso es una representación que se repite con los mismos gestos, las mismas frases, la misma necesidad de impresionar. Los dos hombres avanzan con la lentitud estudiada de quienes desean ser observados. Sus chaquetas cortas, sus pañuelos de colores chillones y sus sombreros ladeados parecen una máscara tras la cual ocultan el miedo a no ser reconocidos. Pero su andar, su mirada altanera y sus gestos amplios los delatan, han cambiado más por fuera que por dentro. Al llegar a la primera callejuela de la aldea, se detienen a contemplar las casas bajas de piedra, las puertas entreabiertas, los burros atados a los postes, el olor a pan recién horneado que flota en el aire. Algo en su interior tiembla, un eco de infancia, un recuerdo de lo que fueron antes de creerse hombres de mundo. Pero no pueden permitirse esa flaqueza. ¿Qué entramos?, exclama uno, con voz gruesa y tono de jactancia, como si anunciara la llegada de dos conquistadores en tierras ignotas. El otro suelta una carcajada forzada y le da una palmada en la espalda, reafirmando con ese gesto la camaradería que los une en su papel de personajes extraordinarios. Un par de niños descalzos los observan desde la esquina, con la fascinación de quien ve un espectáculo raro y exagerado. Al cruzar la plaza principal, el eco de sus botas resuena en el empedrado. No tardan en atraer la atención de los parroquianos que, apoyados en el umbral de la taberna, interrumpen sus conversaciones para seguirlos con la mirada. Algunos los reconocen de inmediato y murmuran entre sí con media sonrisa. «Mira a esos. Si parece que ni saben dónde están», dice uno de los ancianos, con tono socarrón. «Se les ha olvidado hasta andar como Dios manda», responde otro, sacudiendo la cabeza. Pero ellos, ajenos o fingiendo serlo, siguen adelante. Su entrada es una exhibición, una declaración de que han vuelto distintos, mejores, enriquecidos por la experiencia de vivir en lugares donde, según ellos, la vida es un festín de lujos y placeres. Cuando llegan a la posada, hacen gala de su transformación. No preguntan por una habitación, sino por una posada de las Bohenas y de Segoriá, por lo que hay que perder. Su español, deformado por años de esfuerzo por parecer de otra parte, resuena en la estancia como un eco de impostura. La patrona, una mujer de mirada astuta, los evalúa de pies a cabeza y asiente con la condescendencia de quien ya ha tratado con muchos como ellos. «Pasen, pasen, señores. Aquí hay sitio para gente de mundo». Ellos se miran y sonríen con satisfacción. Han logrado lo que querían: ser vistos, ser admirados, ser los protagonistas de su propia historia. Lo que aún no saben es que la aldea, con su rutina inmutable y su memoria larga, no tarda en despojar de su disfraz a los que regresan. La tierra que los vio partir los reconoce al instante, y aunque intenten hablar con otra lengua y caminar con otro ritmo, seguirán siendo,
para siempre, los mismos hijos de Galicia que un día soñaron con ser más de lo que eran. Capítulo 2. El arte de la apariencia. El cadiceño no es solo un hombre que ha regresado a su tierra tras un largo viaje. No. Es un personaje que ha aprendido a construirse a sí mismo como una figura de admiración, un ser transformado por el roce con otras culturas, por el exilio voluntario en tierras de promesas doradas. No importa si apenas ha reunido unos pocos pesos en su andanza o si su estancia fuera fue más penosa que gloriosa. Lo que realmente importa es la apariencia, la ilusión de éxito que debe sostener a toda costa. Desde el momento en que atraviesa el umbral del pueblo, cada gesto, cada palabra y cada prenda de vestir se convierte en parte de una coreografía meticulosamente ensayada. Como un actor en el escenario, el cadiceño ha memorizado su papel, el acento forzado, la postura arrogante, el aire de desdén hacia lo que antes le era familiar. Camina con pasos medidos, como si el suelo que pisa ya no le perteneciera del todo. En la posada, se acomoda en la mesa principal con la actitud de quien está acostumbrado a la comodidad. Extiende los brazos sobre el respaldo de la silla y deja que su gran sombrero de ala ancha repose sobre la mesa, bien visible, como una prueba más de su recién adquirida grandeza. Su capa, gruesa y negra, cae sobre su espalda con la pesadez de una armadura, y sus botas, altas y brillantes, parecen más preparadas para recorrer las calles de Cádiz o La Habana que los senderos de su aldea natal. Señá patrona, dice con voz impostada, exagerando la CE para que nadie dude de su transformación, tráiganos lo mejor que tenga en esta posada. Pero que sea al estilo de afuera, ¿eh? Nada de esos platos gallegos, que uno se desacostumbra pronto a tanto caldo y tanta brona. La mujer, que ha visto a muchos como el regresar con idénticas ínfulas, asiente con una media sonrisa y se aleja a preparar el pedido. Mientras tanto, el cadiceño saca de su bolsillo un cigarro largo, lo enciende con la parsimonia de un duque y se reclina en la silla, lanzando el humo en círculos lentos, como si estuviera en una taberna andaluza, rodeado de guitarras y palmas. A su lado, su compañero de viaje, que ha pasado 3 años en Valparaíso, lo imita con entusiasmo. La imitación es parte del juego. No solo se han transformado ellos mismos, sino que se refuerzan mutuamente en esa transformación. Mira qué bien nos sienta estar de vuelta, dice el primero, golpeando la mesa con un anillo grande y dorado que lleva en el dedo meñique. Hombre, ya lo creo, responde el otro, dando una larga calada a su habano. Pero aquí todo sigue igual de atrasado. No han aprendido nada en todo este tiempo. Los aldeanos, que han empezado a reunirse en la posada tras enterarse de la llegada de los forasteros, los observan con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos jóvenes los miran con admiración, fascinados por sus ropas exóticas y sus modales arrogantes. Otros, más viejos y curtidos en la realidad de la vida, sonríen con ironía y se cruzan de brazos, esperando el momento en que la verdad se revele por sí sola. Porque en el pueblo, la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. El espejo del regreso. El cadiceño sabe que está en el centro de todas las miradas. Y lo disfruta. Es su momento de gloria, el instante en que su nueva identidad brilla con todo su esplendor. Pero al mismo tiempo, en lo más profundo de su ser, hay una pequeña voz que le recuerda que su riqueza no es más que una ilusión, que su acento es una máscara y que, tarde o temprano, la tierra que lo vio nacer lo reclamará de vuelta. Pero no hoy. Hoy es el día de su espectáculo. Cuando la patrona regresa con un plato de caldo y pan, el cadiceño frunce el ceño y se aparta de la mesa con teatralidad. «Señá patrona», exclama, llevándose una mano al pecho. «No me diga que esto es lo mejor que tienen. ¿Dónde están las viandas de calidad, las carnes tiernas, el buen vino de afuera?» «Es lo que hay, caballeros», responde ella con calma. «Si quieren comer, tendrán que conformarse con lo que se sirve aquí». El cadiceño suspira, pero no puede permitirse perder la compostura. Toma la cuchara con desgana y prueba el caldo, asegurándose de hacer una mueca exagerada. «Ay, compadre, esto no es vida», dice, sacudiendo la cabeza. «¿Qué diferencia con lo que comíamos en Cádiz? Aquellos gazpachos frescos, aquellos chuletones en su punto, aquellos panés blancos como la nieve. Aquí, en cambio». Pero en ese momento, un viejo que hasta ahora había permanecido en silencio lo interrumpe. «Y, si tanto te gustaban, ¿por qué volviste?» El silencio cae sobre la posada como un manto pesado. El cadiceño, sorprendido, no sabe qué responder al principio.
Pero la astucia es su mejor arma, y se recompone rápidamente. Hombre, ¿qué pregunta? Uno siempre vuelve a su tierra, aunque sea solo para mostrarle a su gente cómo se vive en el mundo civilizado. El viejo sonríe con burla y asiente. Claro, claro. Seguro que sí. Los demás aldeanos intercambian miradas cómplices. Ya han visto este teatro antes. Y saben que, por más que el cadiceño intente sostener su personaje, el pueblo terminará por arrancarle la máscara. La promesa de la riqueza. A medida que avanza la noche, los forasteros continúan contando sus historias sobre Cádiz y La Habana. Relatan con entusiasmo sus supuestos encuentros con grandes mercaderes, sus noches de fiesta en tabernas iluminadas por faroles, sus tratos con hombres de negocios que les enseñaron los secretos del comercio. Pero, a medida que las jarras de vino se vacían y la bruma del alcohol se apodera de ellos, las historias empiezan a tambalearse. Yo tenía un negocio próspero, dice el cadiceño, con voz cada vez más espesa. Un almacén de telas finas, o mejor dicho, de especias. Bueno, de todo un poco. ¿Y qué pasó con él? Pregunta un aldeano con fingida inocencia. El cadiceño se aclara la garganta y se encoge de hombros. Vendí mi parte para regresar a la tierra. Ya saben, la familia llama. El viejo de antes suelta una carcajada. Ah, claro. Vendiste un negocio próspero para volver aquí a comer caldo de brona. Menudo sacrificio. Las risas llenan la posada. El cadiceño, sintiéndose acorralado, se levanta con aire digno. Basta ya de charla. Tengo asuntos importantes que atender. Pero su compañero, menos hábil para la mentira y más entregado al vino, se tambalea y suelta sin querer. Anda, que si supieran que lo único que traemos en esos baúles son remiendos y piedras. El silencio es inmediato. Las miradas se clavan en ellos. El cadiceño siente como el suelo tiembla bajo sus pies. Pero la obra debe continuar. Se sacude la chaqueta, se ajusta el sombrero y sale con paso firme. La noche se cierra sobre el pueblo, y las sombras de la verdad comienzan a alargarse detrás de él. Capítulo 3. El regreso a la patria. La noche caía sobre la aldea como un manto pesado, envolviendo los campos en una penumbra plateada por la luz de la luna. En las tabernas y posadas aún resonaban las risas de los aldeanos, quienes, con una mezcla de burla y curiosidad, habían presenciado el espectáculo del cadiceño y su compañero. Ahora, con el vino disipándose de sus venas, los forasteros caminaban con pasos tambaleantes por las calles estrechas, sintiendo como el aire fresco de la sierra les recordaba, cruel y despiadadamente, que su hogar no era Cádiz ni La Habana. Las casas de piedra, con sus tejados oscuros y sus ventanas cerradas, parecían murmurar entre sí, comentando la llegada de aquellos hijos pródigos que volvían con mucho ruido, pero poca sustancia. El cadiceño caminaba con la barbilla alta, tratando de sostener su imagen, pero por dentro, algo en él se resquebrajaba. La noche, con su silencio impasible, le hacía preguntas que él no estaba dispuesto a responder. El camino de los recuerdos. A medida que avanzaban, el camino se tornaba más familiar. El aroma de la tierra húmeda tras el rocío de la noche, el crujido de las ramas bajo sus botas, el murmullo lejano del riachuelo que cruzaba la aldea, todo le recordaba su infancia, su juventud, aquellos días en que soñaba con escapar de aquel rincón perdido del mundo. Esto no ha cambiado nada, murmuró su compañero, mirando a su alrededor con una mezcla de desdén y melancolía. El cadiceño no respondió. No quería admitir que, en el fondo, había esperado encontrar algo distinto, algo que justificara su regreso. Pero todo seguía igual, las mismas casas humildes, los mismos caminos polvorientos, los mismos árboles torcidos por el viento. La única diferencia era él. Él y el peso invisible que traía en los hombros, el de los años pasados fuera, el de la identidad prestada que ahora se desmoronaba con cada paso. A lo lejos, se veía la silueta de la casa de su infancia, una construcción modesta con muros encalados y un tejado que, a la luz de la luna, parecía aún más viejo y desgastado. En la puerta, una sombra se movía. Era su madre. El reencuentro. El corazón del cadiceño latió con fuerza. Había imaginado este momento muchas veces. Su llegada triunfal, la emoción de los suyos al verle, las exclamaciones de sorpresa ante su nuevo porte de hombre de mundo. Pero ahora, de pie frente a la entrada, con la mirada inquisitiva de su madre clavada en él, se sintió más pequeño de lo que nunca se había sentido en Cádiz o La Habana. «Madre», dijo, con voz contenida.
La anciana lo miró de arriba abajo, como si tratara de reconocer en aquel extraño al niño que un día había criado. Su mirada era un espejo, y en él, el cadiceño vio su reflejo, un hombre disfrazado de grandeza, envuelto en ropas ajenas, con palabras prestadas en la boca. «Has vuelto», fue todo lo que ella dijo. No hubo lágrimas, ni abrazos efusivos, ni exclamaciones de júbilo. Solo esas dos palabras, cargadas de un significado que el cadiceño no supo descifrar del todo. Detrás de su madre, en el umbral de la casa, su hermano menor lo observaba con los brazos cruzados. Había crecido en su ausencia, se había convertido en un hombre sin necesidad de viajar a tierras lejanas. No vestía chaquetas de tela fina ni llevaba un sombrero ladeado, pero en su postura había una firmeza que el cadiceño envidió de inmediato. «Pasa», dijo su madre, apartándose para dejarle entrar. El cadiceño dio un paso adelante, pero algo lo detuvo. No era miedo, ni vergüenza, sino la certeza de que, al cruzar ese umbral, su mentira se desvanecería por completo. Dentro de aquella casa, con sus paredes llenas de recuerdos, no habría lugar para el personaje que había construido. Allí solo sería él, el hijo que un día partió en busca de fortuna y ahora regresaba con las manos más vacías de lo que le gustaría admitir. Pero no tenía opción. Con un suspiro profundo, cruzó la puerta. El peso de la nostalgia. La casa olía a leña quemada y a pan recién horneado. El mismo aroma que lo había acompañado en su niñez, que se había quedado impregnado en su memoria incluso en los años que pasó lejos. La mesa de madera, los bancos gastados, la lámpara de aceite colgando del techo, nada había cambiado. Se sentó en un rincón, dejando su sombrero sobre la mesa. Su madre se movía en silencio, como si no quisiera perturbar aquel momento. Su hermano, aún de pie, lo observaba con la misma expresión severa. «Dicen en el pueblo que volviste hecho un señor», dijo finalmente. El cadiceño forzó una sonrisa. «Algo así», respondió, tratando de mantener la compostura. «Y que trajiste baúles llenos de tesoros». El cadiceño sintió un nudo en la garganta. Sabía que tarde o temprano le harían esa pregunta, y sabía también que no tenía una respuesta convincente. «Traje lo que pude», dijo evasivamente. Su madre se acercó con un plato humeante y lo colocó frente a él. Era caldo de brona, el mismo que había despreciado horas antes en la posada. Durante años, en Cádiz y La Habana, se había burlado de aquella comida humilde, asegurando que jamás volvería a probarla. Pero ahora, sentado en la casa que lo vio nacer, con la mirada de su madre y su hermano sobre él, sintió que aquel plato era lo único real en su vida. Tomó la cuchara con manos temblorosas y probó un sorbo. El sabor le llenó la boca de recuerdos, de tardes frías junto al fuego, de risas de infancia, de la voz de su padre, ya ausente, contando historias al calor del hogar. Sintió un peso en el pecho, un vacío que no había notado hasta ese momento. Su madre lo observaba en silencio. «No es gazpacho», dijo, con una leve sonrisa. El cadiceño cerró los ojos y suspiró. No admitió. «No lo es». Y por primera vez desde que había regresado, dejó de fingir. La herida invisible. Esa noche, cuando todos se retiraron a dormir, el cadiceño se quedó sentado junto al fuego, observando las llamas danzar en la penumbra. Fuera, el viento agitaba las ramas de los árboles y un perro ladraba a la distancia. Se quitó las botas pesadas, se desabrochó la chaqueta ajustada y se pasó una mano por el rostro. Se sentía cansado, pero no solo por el viaje. Era otro tipo de agotamiento, uno que venía de años de mantener una farsa, de cargar con el peso de una identidad que nunca había sido realmente suya. Miró a su alrededor. La casa, su casa, no había cambiado. Solo él era distinto. O quizá no. Quizá, en el fondo, nunca dejó de ser aquel muchacho que partió soñando con riquezas y regresó con los bolsillos llenos de piedras. Apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. El regreso a la patria no era el final de su viaje. Era apenas el comienzo de otro. Uno más difícil. Uno donde tendría que enfrentarse a la verdad. Capítulo 4. Orgullo y transformación. El alba despuntó sobre la aldea con la misma quietud de siempre, pero para el cadiceño, la luz de la mañana trajo consigo un peso distinto, una sensación que no supo definir de inmediato. Se despertó temprano, sin necesidad de que nadie lo llamara, como si su cuerpo, acostumbrado a los ritmos de la vida errante, no pudiera entregarse aún al sosiego del hogar.
Se sentó en el borde del catre, observando la habitación en penumbra, el mismo cuarto en el que había dormido de niño, con sus paredes de piedra fría y su modesto mueble de madera oscura. El aire olía a rocío, a leña quemada en la cocina, a pan recién horneado en la casa vecina. Durante años, había soñado con escapar de todo aquello, con dejar atrás la aldea y sus costumbres para sumergirse en el bullicio de ciudades lejanas donde, según él, la vida era verdadera. Y sin embargo, ahí estaba, de regreso, en el mismo lugar del que había partido, rodeado por los mismos sonidos, los mismos olores, las mismas caras que lo vieron crecer. Se vistió con parsimonia, ajustando con cuidado la chaqueta y el pañuelo al cuello, asegurándose de que cada pliegue de su atuendo mantuviera la dignidad de aquel personaje que aún se esforzaba por sostener. Se calzó las botas altas con movimientos mecánicos, pero cuando se dispuso a colocarse el sombrero ladeado sobre la cabeza, algo en él vaciló. Se quedó un momento sosteniéndolo entre las manos, observándolo como si fuera un objeto extraño. Al final, lo dejó sobre la cama y salió sin él. El paseo del retornado. Fuera, la mañana despertaba con su ritmo habitual. Los campesinos ya estaban en los campos, las mujeres barrían las puertas de sus casas, los niños correteaban descalzos por los senderos de tierra. Apenas puso un pie fuera de la casa, las miradas se posaron sobre él. No con la sorpresa del primer día, sino con esa atención silenciosa con la que los aldeanos escrutaban a los que volvían de lejos, como si quisieran descifrar en sus rostros la verdad que ocultaban sus palabras. El cadiceño, sintiendo el peso de aquellas miradas, se irguió con orgullo y comenzó a caminar con aire resuelto. Sabía que debía mantener su imagen, que no podía permitirse el lujo de mostrarse vulnerable. Al llegar a la plaza, vio a un grupo de hombres reunidos junto a la fuente. Eran viejos conocidos, amigos de infancia, compañeros de trabajo en el campo, algunos incluso parientes lejanos. Al verlo, hicieron una pausa en su conversación y lo saludaron con un gesto de cabeza. «Hombre, el cadiceño», dijo uno de ellos con una sonrisa burlona. «¿Ya te acostumbraste de nuevo a la tierra?» El cadiceño forzó una sonrisa. «Uno nunca olvida su casa», respondió con suficiencia. «Eso dicen todos», intervino otro, cruzándose de brazos. «Pero bien que vuelven hablando raro y vistiendo como si fueran marqueses». Las risas resonaron entre el grupo. El cadiceño se sintió acorralado, pero no perdió la compostura. «En la vida hay que aprender de todo», dijo, sacudiendo el polvo inexistente de su chaqueta. «No todos pueden quedarse aquí ordeñando vacas y sembrando patatas». Los hombres se miraron entre sí, algunos con fastidio, otros con diversión. «No, claro», dijo uno, inclinándose sobre el borde de la fuente. «Pero tampoco todos tienen que irse para volver creyéndose otra cosa». El cadiceño apretó los labios. Sabía que aquel era el momento en el que se medía a los que regresaban, el instante en el que debían demostrar que realmente habían cambiado. Y él, más que nadie, necesitaba mantener su transformación. El desafío del campo. «A ver, cadiceño», dijo uno de los hombres, con tono desafiante. «Dicen que te volviste un señor de negocios, que allá en Cádiz manejabas cuentas y tratabas con gente importante». «Así es», respondió él, con una sonrisa ladeada. «Pues aquí también hay negocios que atender», continuó el hombre, señalando un campo a las afueras del pueblo. «Tenemos que mover unas reses al otro lado del río. ¿Te animas a ayudarnos? Oh, ¿ya se te olvidó cómo se ensucia uno las manos?» Las carcajadas estallaron en el grupo. El cadiceño sintió que la sangre le ardía en la cara. Sabía que no podía negarse, no sin admitir de algún modo que realmente había cambiado más de lo que estaba dispuesto a aceptar. «¿Por qué no?», dijo con fingida despreocupación. «Un poco de aire puro no le hace mal a nadie». Los hombres lo observaron con escepticismo, pero sin decir más, comenzaron a caminar hacia los campos. El cadiceño lo siguió, sintiendo cada vez más el peso de aquella prueba. En sus años fuera, había olvidado la rudeza de la vida en la aldea. En Cádiz, su mayor esfuerzo era caminar por los muelles o cargar algunas mercancías en los días difíciles. Aquí, en cambio, todo era tierra, sudor y esfuerzo. Pronto llegaron al campo donde las reses pastaban tranquilamente. Los hombres se dispersaron para rodearlas, cada uno con la agilidad de quien ha hecho aquello toda su vida. «Vamos, cadiceño», dijo uno de ellos, lanzándole una soga. «A ver si aún recuerdas cómo se hace».
El cadiceño atrapó la cuerda en el aire, tratando de ocultar su incomodidad. Miró a los animales con una mezcla de determinación y duda. Recordaba haber hecho aquello de niño, cuando su padre lo llevaba al campo. Pero los años de ausencia le habían hecho olvidar los pequeños trucos, la forma correcta de moverse sin espantar al ganado, la manera de controlar a los toros más inquietos. Tomó aire y avanzó con pasos firmes, pero en cuanto intentó atrapar a uno de los animales, éste se sacudió bruscamente, haciéndolo trastabillar. Un coro de risas estalló en el aire. «Cuidado, que no estás en Cádiz», gritó alguien. El cadiceño apretó los dientes. Se negaba a quedar en ridículo. Lo intentó de nuevo, esta vez con más calma, tratando de imitar los movimientos de los otros hombres. Finalmente, logró atar una de las reses y comenzó a conducirla con pasos torpes. Las carcajadas disminuyeron, pero las miradas burlonas seguían ahí. Cuando terminaron, el cadiceño estaba exhausto. El sol golpeaba con fuerza y el sudor le empapaba la camisa. Se sentía como si hubiera pasado años sin trabajar realmente. Uno de los hombres se le acercó y le dio una palmada en la espalda. «Nada mal, cadiceño. Parece que todavía te queda algo de gallego debajo de tanta facha». El cadiceño sonrió, pero no respondió. Por primera vez desde que había regresado, sintió que la transformación que tanto se había esforzado en mantener comenzaba a desmoronarse. El peso de la verdad. De vuelta al pueblo, mientras los demás hablaban entre ellos con naturalidad, el cadiceño se quedó en silencio. Sentía que una grieta se había abierto en su orgullo, una grieta que le revelaba una verdad incómoda: no pertenecía por completo a ningún lugar. Había pasado años en Cádiz y La Habana, tratando de convertirse en alguien diferente. Pero ahora, de regreso, se daba cuenta de que tampoco pertenecía del todo a su aldea. Era un hombre atrapado entre dos mundos, sin saber cuál de ellos lo definiría realmente. Y por primera vez, el miedo se instaló en su pecho. Porque sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir quién era en realidad. Capítulo 5. El idioma perdido. El camino de regreso al pueblo fue silencioso. Los hombres caminaban con la tranquilidad del deber cumplido, conversando sobre cosechas, lluvias y ganado. Pero el cadiceño apenas escuchaba. Sentía un peso en el pecho, una punzada de incomodidad que no supo si atribuir a la fatiga o a algo más profundo, más inquietante. Había llegado convencido de que su transformación era completa, de que su identidad de hombre de mundo lo diferenciaba de aquellos que nunca habían salido del pueblo. Y, sin embargo, aquella mañana en el campo le había demostrado algo que no estaba preparado para aceptar. Por más que intentara fingir que era otro, su cuerpo aún recordaba. Sus manos aún sabían atar sogas, sus pies aún se movían con la torpeza aprendida en la infancia. Pero no todo era igual. Algo sí se había perdido en su viaje. La lengua ajena. Cuando llegaron a la plaza, la noticia de su hazaña en el campo ya había corrido de boca en boca. En el pueblo, nada quedaba en secreto por mucho tiempo. Las viejas lo miraban con curiosidad desde las ventanas, los niños se reían a su paso, los hombres con los que había trabajado lo saludaban con un gesto burlón. El cadiceño, con la cabeza alta, trató de ignorarlos. Se dirigió a la taberna, donde esperaba encontrar alivio en una jarra de vino y en la compañía de su compañero de viaje, aquel que, como él, había pasado años fuera y compartía su visión de la vida. Lo encontró en un rincón, fumando con aire distraído. «¿Cómo te fue, compadre?», preguntó con una sonrisa ladeada. El cadiceño se dejó caer en el banco con un suspiro. «Me hicieron trabajar como un burro», respondió con fastidio. «Parece que aquí creen que uno vuelve para volver a ser lo que era». Su amigo soltó una carcajada. «¿Y qué esperabas? Esta gente no cambia. Siguen en lo mismo de siempre». El cadiceño asintió, pero algo en él se removió. ¿Realmente era solo esa gente la que no cambiaba? ¿O era él quien no encajaba en ninguna parte? La taberna comenzó a llenarse poco a poco. Hombres que volvían del campo, jóvenes que buscaban una distracción, ancianos que encontraban en aquel lugar el refugio para las tardes largas. Y con ellos, la conversación en gallego, fluida, natural, envolviendo el ambiente como una música antigua que siempre había estado allí. El cadiceño escuchaba, pero ya no entendía todo con la misma facilidad de antes. No es que hubiera olvidado su lengua materna, pero después de tantos años hablando en español andaluz, forzando un acento que no era suyo,
Ahora las palabras en gallego le parecían extrañas, ásperas, como si ya no le pertenecieran del todo. Un viejo se le acercó y le habló con el tono cálido de quien saluda a un hijo que vuelve a casa. «Dixen que andaches nos campos. Ben feito, rapaz. Sempre evo lembrar de onde vimos». El cadiceño parpadeó. Entendió el significado, pero le costó responder. Buscó las palabras en su memoria, trató de imitar el tono, la cadencia de su pueblo. Pero lo que salió de su boca fue torpe, artificial. «Pois, sí, jou, hai que traballar de cando en cando». El viejo lo miró con una ceja arqueada. «Ves, sacase esqueciches falar ben. Demasiado tempo fora». Y con una palmada en el hombro, se alejó. El cadiceño sintió un nudo en el estómago. No supo por qué, pero aquellas palabras le dolieron más que las burlas de la mañana. Porque era verdad. Había perdido algo. Algo que no podía recuperar con ropas nuevas ni con aires de grandeza. Había perdido su lengua. El reflejo en los otros. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró a su madre junto al fuego, hilando con paciencia infinita, como si el tiempo no la tocara. Se sentó frente a ella en silencio. «Viches a todos os bellos, non?», preguntó ella sin mirarlo. Él asintió. Derónme boa acollida. Ella dejó escapar una leve sonrisa, pero no respondió. «Dixeron que esquecín falar ben», añadió, sin saber por qué lo decía en voz alta. Su madre dejó el hilo a un lado y lo miró con una expresión que era a la vez compasión y firmeza. «Ti non esqueciches», dijo con suavidad. «Ti aprendiches a falar doutra maneira, iso é todo». Él frunció el ceño. «Non é o mesmo». Ella negó con la cabeza. «Non, non é. Pero os que marchan sempre traen algo distinto. Non te preocupes. A terra recoñece os seus, e a lingua tamén». El cadiceño no dijo nada. Se quedó allí, escuchando el crepitar del fuego, sintiendo el peso de su propio viaje. Porque en el fondo sabía que no era solo el idioma lo que había perdido. Era una parte de sí mismo. Una parte que, quizás, nunca podría recuperar por completo. Capítulo 6. Costumbres traídas de ultramar. El amanecer en la aldea traía consigo los mismos rituales de siempre. El canto de los gallos, el crujido de las puertas al abrirse, el murmullo del agua corriendo por las acequias. Para los aldeanos, cada día era una repetición de la jornada anterior, un ciclo inmutable de trabajo y descanso, de cosechas y esperas. Pero para el cadiceño, esa monotonía le resultaba ahora ajena, como si estuviera atrapado en un lugar donde el tiempo se había detenido. Se levantó temprano, antes de que el sol terminara de asomarse entre las colinas. La incomodidad lo perseguía desde la noche anterior, aquella sensación de que su propia lengua le era extraña, de que su voz no encajaba del todo en aquel pueblo que, en teoría, era su hogar. Miró su reflejo en el pequeño espejo colgado en la pared de la habitación. Su rostro no había cambiado demasiado en apariencia, pero había algo en su mirada, en la forma en que se observaba a sí mismo, que ya no era el mismo. Se vistió con el mismo cuidado de siempre, asegurándose de que su chaqueta estuviera impecable y su pañuelo de seda bien colocado. Si la lengua se le escapaba de las manos, al menos aún le quedaba la apariencia, la imagen del hombre refinado que había vuelto de Cádiz con un porte distinguido. Cuando bajó a la cocina, su madre ya había preparado el desayuno. Sobre la mesa humeaba un plato de pan negro con leche caliente. El cadiceño frunció el ceño. «¿No hay café?», preguntó, como si aquella bebida fuese un derecho adquirido. Su madre lo miró con paciencia. «Aquí seguimos tomando lo de siempre. Si quieres café, vaía con acento taberna». El cadiceño chasqueó la lengua y se sentó, removiendo la leche con desgana. En Cádiz el desayuno era distinto, comentó con fingida indiferencia. Pan blanco, bien crujiente, con mantequilla y un buen café negro, fuerte, como debe ser. Su madre no respondió de inmediato. Se limitó a seguir con sus tareas, hasta que finalmente dijo: «Pois deberías ter quedado alí, entón». El comentario le cayó como un golpe seco. Miró a su madre, pero ella no apartó la vista de la masa que estaba amasando. No lo había dicho con dureza, sino con la simpleza de quien enuncia un hecho obvio. El cadiceño no replicó. Tomó el pan, lo mordió con fastidio y lo masticó en silencio. La mirada de los otros. Cuando salió a la calle, su primer impulso fue dirigirse a la taberna.
Pero un grupo de mujeres conversaba en la plaza, y al verlo, sus voces se apagaron por un instante. Lo miraron de arriba abajo, evaluándolo con la misma curiosidad con la que se observa a un objeto extraño. El cadiceño sonrió con suficiencia y se acercó. «Bos días, señoras». Las mujeres se miraron entre sí y luego le devolvieron el saludo con una inclinación de cabeza. Una de ellas, más atrevida que el resto, se animó a preguntarle. «Dixeronnos que en Cádiz a xente viste diferente». El cadiceño se enderezó con orgullo. «Por supuesto. Allí uno debe presentarse con elegancia. No como aquí, que siguen con las mismas ropas de hace siglos». Las mujeres rieron entre dientes, aunque no quedó claro si era con él o de él. «E falan diferente tamén. Escoitamoste o outro día na taberna. Xa non falas coma nós». El cadiceño se sintió incómodo. No esperaba que el tema de su forma de hablar siguiera persiguiéndolo. «Bueno, es normal», respondió, con tono despreocupado. Cuando uno pasa tiempo en otros lugares, se acostumbra a hablar como la gente de allí. La mujer arqueó una ceja. «Sa. Pero os que se van tamén adoitan lembrar como falaban antes». El cadiceño sintió que la conversación empezaba a incomodarlo. «Lo importante», dijo, cambiando de tema, «es que aquí traigo lo mejor de afuera. Las maneras, las costumbres, el refinamiento». Las mujeres volvieron a mirarse entre sí. Entonces, una de ellas sonrió con picardía y le preguntó: «E tamén traiches os modais daqueles sitios? Porque dis que en Cádiz os homes son ben galantes cosas mulleres». El cadiceño captó la insinuación. Sonrió y, con aire seductor, se inclinó ligeramente hacia ella. «En Cádiz, una mujer como usted estaría acostumbrada a recibir flores cada mañana». Las mujeres rieron de nuevo, aunque esta vez con más descaro. «Pois aquí as flores regálanse nos enterros», dijo una de ellas con ironía. Las carcajadas resonaron en la plaza y el cadiceño sintió que el calor le subía al rostro. No supo si lo estaban halagando o burlándose de él, pero de cualquier manera, se sintió fuera de lugar. El gesto que todo lo cambia. Con un último intento de mantener su dignidad, el cadiceño se despidió con una inclinación de cabeza y se alejó con paso seguro. Se dirigió a la taberna, donde esperaba encontrar un ambiente más acorde a su supuesto estatus. Pero en cuanto entró, se encontró con su hermano menor, sentado con un grupo de amigos. Al verlo, su hermano se levantó y se acercó a él. «Ven conmigo», le dijo, sin dar opción a réplica. El cadiceño, sorprendido, lo siguió hasta una zona apartada del pueblo, donde un grupo de hombres trabajaba cargando sacos de grano en un carro. «Axúdanos», dijo su hermano, extendiéndole un saco. El cadiceño miró el saco con duda. «Para qué?» «Porque esta é a túa casa, e aquí todos traballamos». El cadiceño sintió que algo dentro de él se crispaba. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. En Cádiz, nadie le habría dado órdenes. En La Habana, él se movía entre hombres de negocios, no entre campesinos sudorosos. «Y un non fixen este camiño para volver a cargar sacos», respondió, cruzándose de brazos. Su hermano lo miró sin expresión. «Pero aquí, ou es un máis, ou es un estranxeiro». El cadiceño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor. Los hombres trabajaban sin quejarse, con la naturalidad de quien sabe que el trabajo es parte de la vida. Eran sus vecinos, su gente, los mismos con los que había crecido. Pero en ese momento, se sintió más lejos de ellos que nunca. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó. Mientras caminaba de regreso al pueblo, una certeza empezó a asentarse en su mente. Por más que intentara demostrar lo contrario, ya no pertenecía del todo a aquel lugar. Y quizás, nunca volvería a hacerlo. Capítulo 7. El mito de la riqueza. El pueblo entero se había convertido en un espejo donde el cadiceño no podía evitar mirarse. Cada conversación, cada mirada de los aldeanos, cada sonrisa burlona o comentario casual parecía recordarle que, pese a su atuendo elegante, sus modales refinados y su acento forzado, había algo en el que se resquebrajaba con cada día que pasaba. Pero aún le quedaba un último recurso, el mayor pilar de su transformación, su supuesta riqueza. Desde su llegada, había evitado hablar directamente sobre el contenido de los baúles que había traído consigo. Había dejado que los rumores hicieran su trabajo, que los aldeanos especularan sobre las maravillas que debía guardar en aquellos cofres pesados,
cerrados con candado y escondidos en la casa de su madre. Algunos imaginaban telas finas traídas de ultramar, otros hablaban de joyas compradas con el oro de las Américas. Había quienes decían que había traído libros en idiomas exóticos, relojes de bolsillo, quizás hasta algún objeto de plata o marfil. El cadiceño nunca negaba nada. Tampoco afirmaba. Solo sonreía con aire enigmático y cambiaba de tema, permitiendo que la intriga creciera, que la expectativa se alimentara a sí misma. Pero la verdad era otra. La mentira a punto de romperse. El rumor de su riqueza había llegado a todos los rincones del pueblo. En la taberna, en el mercado, en la plaza, se hablaba de los tesoros que el cadiceño había acumulado en sus años fuera. Y como todo lo desconocido, su misterio hacía crecer el respeto de algunos y la envidia de otros. Pero también la curiosidad. No tardó en llegar el momento que tanto temía. Una tarde, mientras paseaba por la plaza con su actitud habitual de suficiencia, un grupo de hombres se le acercó. Entre ellos estaba su hermano menor, el mismo que, días antes, le había puesto un saco de grano entre las manos con una frase que aún resonaba en su cabeza. Aquí, ou es un máis, ou es un estranxeiro. Cadiceño, dijo uno de los hombres con una sonrisa burlona, xa que viñeches con tanto, deberías mostrarnos algo do que troxeches. El cadiceño alzó una ceja con fingida sorpresa. ¿Mostrar qué? Pois os teus tesouros, insistió otro. Esas cousas maravillosas que troxeches de Cádiz, da Habana, do mundo que percorreches. El cadiceño sintió como la sangre se le helaba en las venas. Durante años había sostenido su imagen a base de palabras. Pero ahora, le estaban exigiendo pruebas. Non son cousas que se mostren así como así, intentó evadir la cuestión, esbozando una sonrisa. Son obxectos de valor, delicados. Entón, máis razón para que os vexamos, replicó otro, cruzándose de brazos. Non vai a ser que esteamos falando de riquezas que só existen no aire. Las risas se esparcieron entre los presentes. El cadiceño sintió el peso de todas las miradas sobre él. Se sintió acorralado. Y supo que no podía seguir huyendo. Con un suspiro teatral, se encogió de hombros. Está ben, dijo finalmente. Xa que insisten tanto, vainos a miña casa. Los murmullos se intensificaron. Algunos lo miraban con admiración, otros con incredulidad. Pero todos lo siguieron, con la expectación de quien está a punto de presenciar un espectáculo. El baúl de los secretos. La casa de su madre se llenó de gente. Aldeanos curiosos se amontonaron en la entrada, en los pasillos, en el patio trasero, ansiosos por ver con sus propios ojos lo que el cadiceño guardaba con tanto celo. Su madre los observaba desde un rincón, con los brazos cruzados y los labios apretados. No había dicho nada, pero su mirada era una advertencia silenciosa. El cadiceño caminó hasta el rincón donde los baúles permanecían cerrados. Sus dedos rozaron el candado con un leve temblor. Tragó saliva y se giró hacia la multitud. Espero que saibades valorar o que ides ver, dijo, tratando de mantener su tono altivo. Non é algo que se vexa todos os días. Alguien en la multitud soltó un bufido impaciente. El cadiceño se volvió hacia los baúles y abrió el primero. El silencio se volvió denso. Dentro, cuidadosamente dobladas, había algunas prendas de segunda mano, ropas que compró apresuradamente antes de partir, telas gastadas que, en su desesperación por aparentar, había querido hacer pasar por exóticas. Había pañuelos de colores desvaídos, un chaleco bordado que alguna vez fue elegante pero que ahora lucía raído en los bordes, un par de botas que, aunque bien lustradas, mostraban el desgaste de muchos años de uso. Pero lo peor aún estaba por venir. Abrió el segundo baúl. Allí, entre retazos de tela vieja y papeles arrugados, había piedras. Piedras que había colocado allí para dar peso a su equipaje, para que los baúles parecieran llenos de algo importante. El silencio se volvió insoportable. Por un momento, nadie dijo nada. Pero entonces, una risa estalló en la multitud. Primero fue una, luego otra, hasta que la casa entera retumbó con carcajadas. «Isto é o teu tesouro, cadiceño?» Se burló uno de los hombres. Piedras e roupa bella. Las risas se convirtieron en un rugido. El cadiceño sintió como la vergüenza le ardía en la piel. Todo su teatro, todos sus esfuerzos por construir una imagen de grandeza, se desmoronaban frente a él como un castillo de arena bajo la marea. Su hermano menor,
que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó y recogió una de las piedras del baúl. La sostuvo en la palma de su mano y la observó con una expresión indescifrable. «Isoe o que troxeches de Cádiz», dijo en voz baja, sin burla, sin enojo, solo con una infinita decepción. El cadiceño no pudo responder. La caída del mito. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a salir de la casa, aún riendo, sacudiendo la cabeza, comentando entre ellos la gran farsa del cadiceño. Para el pueblo, su historia no sería más que otra anécdota que contar en las noches frías, una lección sobre los que se van buscando grandeza y regresan con las manos vacías. Cuando la casa quedó en silencio, su madre se acercó, recogió una de las ropas del baúl y la observó con detenimiento. Luego, sin mirarlo, la dobló y la colocó en una silla. El cadiceño no se movió. Se quedó de pie junto a sus baúles vacíos, sintiendo como su máscara se desmoronaba por completo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir. Y por primera vez en su vida, entendió lo que significaba estar realmente solo. Capítulo 8. El baúl de los secretos. La casa, que minutos antes había estado llena de murmullos, risas y miradas inquisitivas, quedó en un silencio sepulcral tras la retirada de los aldeanos. Solo su madre permanecía allí, recogiendo con lentitud las ropas desordenadas y doblándolas con la misma paciencia con la que se doblan los recuerdos. El cadiceño seguía inmóvil junto a sus baúles, sintiendo el peso de la humillación sobre sus hombros. Sus dedos aún descansaban sobre el borde del último cofre abierto, aquel que había guardado la mentira más grande de todas, piedras envueltas en trapos, ilusiones vestidas de falsas riquezas. Cada carcajada que había resonado en la casa seguía repitiéndose en su cabeza. Se sintió desnudo, despojado de la última barrera que lo protegía de la realidad. Ya no quedaban palabras, ya no había excusas. La farsa se había desplomado con estrépito. Su madre terminó de doblar la última prenda y la dejó a un lado con un suspiro. Luego, se giró y lo miró, no con ira, ni con decepción, sino con la tranquila resignación de quien ha visto demasiadas veces el mismo error repetirse en otros rostros, en otros tiempos. «Sempre souben que non traías máis que palabras», dijo al fin. El cadiceño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Madre, iu». Ella levantó una mano, interrumpiéndolo. «Non hai nada que explicar. Xa todos entenderon». Él apartó la mirada. «Non era así como tiña que ser», murmuró, más para sí mismo que para ella. «É como tiña que ser?», preguntó su madre, cruzándose de brazos. «Ti pensabas que íamos recibirte cun banquete, con aplausos, con envexanos ollos?» Él no respondió. «Fuches lonxe porque quería ser máis que todos nos», continuó ella, sin dureza, pero con la firmeza de quien dice una verdad irrefutable. «Pero agora ves que nin es máis, nin es menos. So eso que sempre fuches». El cadiceño sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, defenderse, argumentar que su intención no había sido engañar, que todo había sido una forma de protegerse, de sostenerse en una tierra que no era la suya. Pero no pudo. Porque, en el fondo, sabía que su madre tenía razón. Las cenizas del orgullo. Esa noche, no pudo dormir. El techo de la casa parecía más bajo de lo que recordaba, las paredes más estrechas, como si el mundo entero se cerrara sobre él. Se levantó en medio de la oscuridad y salió al patio, dejando que el aire frío de la madrugada le despejara la mente. Se sentó en un banco de piedra, abrazándose las rodillas como solía hacerlo cuando era niño y tenía miedo de la tormenta. Pero ahora no era una tormenta lo que lo aterraba. Era la verdad. Había pasado años construyendo una imagen de sí mismo, moldeando su acento, sus gestos, su ropa, su andar, hasta convencerse de que era otro hombre, uno más grande, más fuerte, más digno de admiración. Pero ¿qué quedaba de él ahora? Cerró los ojos y trató de recordar quién era antes de marcharse. El muchacho que jugaba en los campos, que se llenaba de barro los pies al cruzar los ríos, que corría descalzo con su hermano menor. Ese niño ya no existía. Y el hombre que había regresado, tampoco era real. Entonces, ¿quién era? El viento susurraba entre los árboles, como si la misma aldea le respondiera, nadie, aún. El peso del regreso. A la mañana siguiente, su madre lo encontró aún despierto, con los ojos hundidos de insomnio y el rostro apagado. «Vouche preparar algo quente», dijo sin preguntar. Él asintió, sin fuerzas para discutir.
La cocina se llenó del aroma de la leche caliente y del pan recién tostado en el fuego. Mientras comía en silencio, su madre se sentó frente a él y lo observó largamente. «¿Qué vas facer agora?», preguntó. El cadiceño dejó la cuchara en el plato y frotó sus sienes con cansancio. «Non sei». Su madre asintió lentamente. «Pois será mele que o penses pronto. Porque aquí, o tempo non espera por ninguén». Él la miró. Por primera vez, comprendió el verdadero significado de sus palabras. Había vuelto, sí. Pero su regreso no significaba que el pueblo lo aceptara sin más. Si quería quedarse, si realmente quería pertenecer de nuevo, debía hacer algo más que fingir. Debía encontrar su lugar. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadero miedo. Porque no sabía si aún lo tenía. Capítulo 9. Los regalos y su engaño. El cadiceño pasó gran parte de la tarde encerrado en su habitación, mirando los baúles vacíos, como si aún pudieran ofrecerle alguna respuesta. Todo lo que había construido con palabras se había desmoronado en cuestión de minutos, y ahora solo le quedaba el eco de las risas de los aldeanos y la mirada firme de su madre. Pero aún no estaba dispuesto a rendirse del todo. Quedaban los regalos. Desde el momento en que decidió regresar, había pensado en ellos como una prueba tangible de su éxito, como el último argumento en su favor. Eran pequeños objetos que había comprado a la prisa en los mercados de Cádiz, baratijas que en su momento creyó suficientes para deslumbrar a su familia y a su gente. Ahora, con la vergüenza aún fresca, aquellos regalos parecían lo único que podía ofrecer. Con una determinación forzada, tomó el saco donde los guardaba y bajó a la cocina. Su madre y su hermano estaban allí, en su rutina de siempre, ella amasando pan con la serenidad de quien ha hecho lo mismo toda su vida, él afilando una herramienta, con la vista perdida en algún pensamiento lejano. El cadiceño carraspeó y depositó el saco sobre la mesa. «Troxemos cousas de Cádiz», dijo con un tono que intentaba sonar natural. Su madre levantó la vista por un instante, pero no dijo nada. Su hermano dejó de afilar el cuchillo y cruzó los brazos. El cadiceño metió la mano en el saco y sacó un pañuelo de colores bordado con hilos dorados. «Para ti, Nai», dijo, entregándoselo con una sonrisa forzada. «É de boa calidade, veu de moi lonxe». Ella lo tomó con lentitud, lo extendió entre sus dedos y lo examinó sin prisa. Luego, sin mostrar ninguna emoción, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la mesa. «Moitas grazas, fillo», dijo, con un tono neutro. El cadiceño sintió una punzada de frustración. Esperaba más entusiasmo, una reacción que compensara la vergüenza de los baúles. Siguió con su hermano. «Para ti, algo diferente a o que se atopa aquí», dijo, sacando un pequeño espejo de marco dorado y unos botones brillantes. El joven los tomó, los miró por un momento y luego giró el espejo en sus manos, reflejando la luz tenue de la cocina. «Aquí no necesitamos espellos para ver quién somos», dijo al fin, sin burla, sin enojo, solo con una simple certeza. El cadiceño sintió un escalofrío. Su madre recogió los objetos de la mesa con paciencia y volvió a su labor. No rechazó los regalos, pero tampoco los alabó. El mensaje era claro. No eran las telas, ni los espejos, ni los pañuelos lo que su familia esperaba de él. No habían pedido riquezas, ni promesas, ni palabras bonitas. Querían algo que no podía comprarse. Algo que aún no sabía si podía recuperar. Capítulo 10. Los sueños de los aldeanos. El cadiceño salió de la casa con una sensación de vacío que no podía sacudirse de encima. Los regalos, que antes le parecían una gran muestra de su éxito, se habían convertido en pruebas inútiles de su engaño. Su madre y su hermano no los rechazaron, pero tampoco los celebraron. No necesitaban espejos dorados ni pañuelos bordados. Necesitaban otra cosa, algo que él aún no sabía cómo ofrecerles. El aire fresco de la tarde lo recibió con un escalofrío. Caminó sin rumbo por el pueblo, sin la misma seguridad de los primeros días. Ya no era el forastero misterioso que todos observaban con admiración o curiosidad. Ahora era solo el cadiceño, el hombre que había vuelto con baúles llenos de piedras y palabras vacías. Los aldeanos lo miraban al pasar. No con desprecio, pero sí con esa expresión que se tiene ante alguien que ha caído de lo alto y aún no ha tocado el suelo del todo. «Non foi o primeiro nin será o último», escuchó murmurar a dos ancianos en la plaza. Caminó más rápido, tratando de alejarse de esos susurros. Los otros que se fueron. Se encontró a la salida del pueblo,
donde el camino comenzaba a perderse entre los campos. Allí, un grupo de jóvenes se reunía junto a un muro de piedra. Hablaban en voz baja, con la intensidad de quienes comparten un secreto importante. Cuando lo vieron acercarse, hicieron una pausa. «Mira, oh cadiceño», dijo uno de ellos, con media sonrisa. El cadiceño, sintiendo que la burla podía estar al acecho, mantuvo la barbilla alta. «¿Qué fasts por aquí?» Los jóvenes intercambiaron miradas antes de que uno de ellos hablara. «Falamos de irnos». «Como fixeches ti». El cadiceño sintió una punzada en el pecho. «¿Por qué queredes marchar?», preguntó, con más cautela de la que pretendía. «Porque aquí non hai nada», respondió otro, encogiéndose de hombros. «Sempre o mesmo. O campo, o frío, as mesmas caras. Non queremos pasar a vida como os nosos país. Queremos ver mundo», añadió otro. «Cádiz, a Habana, América. Onde sexá, pero longse de aquí». El cadiceño sintió el eco de sus propias palabras de juventud en sus voces. Eran las mismas razones que él había usado cuando decidió partir. La necesidad de escapar, la promesa de algo mejor, la convicción de que solo fuera de aquellos caminos polvorientos podría construirse un futuro digno. Y, sin embargo, ahora estaba de regreso. Uno de los muchachos se le acercó más y lo miró con interés. «Ti que safuches e volveches, ¿qué opinas? ¿Vale a pena?» El cadiceño abrió la boca para responder, pero nada salió al principio. ¿Qué debía decirles? ¿La verdad? ¿Que el mundo allá afuera no era como lo imaginaban? ¿Que la riqueza no estaba esperándolos con los brazos abiertos? ¿Que los sueños de gloria podían convertirse en años de esfuerzo en tierra ajena, en trabajos que nadie más quería hacer, en noches de soledad donde el único consuelo era la nostalgia? ¿O debía decirles lo que querían escuchar? Que sí, que valía la pena, que debían irse cuanto antes, que la vida no empezaba hasta que se dejaban atrás los límites del pueblo. Pero al ver sus rostros expectantes, no pudo mentirles. Respiró hondo y respondió con la única verdad que tenía. «Depende». Los jóvenes fruncieron el ceño. «¿Depende de qué?» El cadiceño bajó la mirada al suelo antes de responder. «De canto esteades dispostos a perder». Los muchachos intercambiaron miradas, confusos. No era la respuesta que esperaban. El cadiceño le sostuvo la mirada por un momento y luego, sin decir más, dio media vuelta y se alejó. El camino de regreso al pueblo se le hizo más largo que nunca. Capítulo 11. El retorno a la tradición. El cadiceño volvió al pueblo con pasos lentos, sintiendo el peso de su propia historia sobre los hombros. Aquel grupo de jóvenes que soñaban con marcharse le recordaba demasiado a sí mismo, a la versión del que un día había mirado aquellas mismas calles con ansias de escapar, convencido de que más allá del horizonte encontraría algo mejor. Pero ahora estaba aquí, de vuelta, con las manos vacías y la certeza de que había perdido más de lo que había ganado. Al pasar por la plaza, vio a su hermano menor trabajando con otros aldeanos en la reparación de un carro. Lo observó desde la distancia, viendo cómo las manos de su hermano, curtidas por el trabajo, se movían con destreza y seguridad. «¿Se necesitas algo, Mele Axuda?», dijo de pronto una voz detrás de él. El cadiceño se giró y vio a un anciano sentado en un banco de piedra, fumando con calma. Era uno de los viejos del pueblo, de esos que parecían haber estado allí desde siempre, observando sin prisa, conociendo a todos y entendiendo más de lo que decían. «¿Qué dis?», preguntó el cadiceño con cautela. El anciano soltó una bocanada de humo antes de responder. «Digo que se non queres ser un estranxeiro aquí, Mele comeza a comportarte como un dos nosos». El cadiceño frunció el ceño. «¿Qué significa iso?». El viejo sonrió con un brillo burlón en los ojos. «Significa que en vez de pasearte coas mans nos petos, deberías estar alí», dijo, señalando a su hermano y los demás. «Axudando». El cadiceño sintió un escalofrío. Durante años había luchado por demostrar que él no pertenecía a ese mundo de trabajo duro y sacrificio. Había construido su identidad sobre la idea de que estaba destinado a algo más grande, más refinado, más digno. Pero ahora, después de todo, ¿qué le quedaba? Sin decir una palabra, se encaminó hacia donde estaban su hermano y los otros hombres. Cuando llegó, todos se detuvieron y lo miraron con curiosidad. Su hermano, con una llave en la mano y el rostro sudoroso, arqueó una ceja. «¿Qué fas aquí?», preguntó. El cadiceño tragó saliva.
Miró el carro, miró las herramientas, miró las manos trabajadas de su hermano. Y finalmente dijo: Axudarei. Hubo un breve silencio. Luego, sin burlas ni preguntas, su hermano le tendió una herramienta. Y el cadiceño la tomó. Capítulo 12. Falsas promesas y realidades ocultas. El cadiceño sintió el peso de la herramienta en su mano. No era solo metal y madera, era una prueba, un desafío, un símbolo de algo más grande. Durante años, había menospreciado el trabajo físico, convenciéndose de que su destino estaba en lugares más refinados, en negocios más elevados. Pero ahora, con la mirada de su hermano sobre él y las risas lejanas de los aldeanos aún resonando en su cabeza, comprendió que no tenía otra opción. Se arremangó la camisa y se acercó al carro. Sus manos, que durante años solo habían sostenido telas finas, vasos de licor y billetes arrugados, ahora debían adaptarse al peso de la madera, al engranaje oxidado, a la crudeza de un trabajo real. Su hermano lo observó en silencio. Luego le señaló la parte dañada del carro. «Tenta arransar isto». El cadiceño se inclinó, tratando de recordar lo que alguna vez supo sobre herramientas. Pero los años lo habían alejado de ese conocimiento. Su hermano, al notar su torpeza, suspiró y se arrodilló junto a él. «Mira», así dijo, tomando la herramienta y mostrando el movimiento correcto. El cadiceño lo observó con atención y luego lo intentó. Le costó, pero no se rindió. Algo dentro de él le decía que si fallaba en esto, fallaría en todo lo demás. La mirada de los aldeanos. A su alrededor, algunos hombres se habían detenido a observarlo. No con burla, pero sí con esa curiosidad expectante de quien espera ver si alguien es capaz de demostrar su valía. Uno de ellos se rascó la barba y comentó: «Mira ti, o cadiceño traballando. Pensábamos que xa non lembraba cómo se facía». Las risas fueron leves, pero el cadiceño no respondió. No se dejó provocar. Esta vez, las palabras no eran su arma. Siguió trabajando. Pasó una hora. Luego otra. Poco a poco, su cuerpo se adaptó al esfuerzo. Sus manos comenzaron a moverse con más seguridad. Su camisa se llenó de polvo y sudor. Pero siguió. Cuando al fin lograron arreglar el carro, su hermano se incorporó y le dio una palmada en el hombro. «No fixeches mal». El cadiceño respiró hondo. Sintió algo que no había sentido desde que llegó. Orgullo genuino. Miró sus manos sucias y llenas de grasa. Y por primera vez, no quiso limpiarlas de inmediato. Porque aquel trabajo, aquel esfuerzo, era real. Mucho más real que cualquier palabra que hubiera dicho antes. Capítulo 13. El impacto en la comunidad. El cadiceño caminó de regreso a casa con las manos aún manchadas de grasa y el cuerpo adolorido, pero con una extraña sensación de alivio. No podía explicarlo del todo, pero algo había cambiado en él. Tal vez no era solo el hecho de haber trabajado codo a codo con su hermano, ni el sudor en su frente, ni la herramienta aún pesando en su mano. Era la mirada de los otros, de los aldeanos que lo habían observado sin burla, sin desprecio. Ese día no lo habían tratado como un extraño. Había sentido, por primera vez desde su regreso, que aún podía encontrar un lugar en aquel pueblo que había dejado atrás. El rumor del cambio. La noticia de que el cadiceño había trabajado en la reparación del carro no tardó en esparcirse por la aldea. En el pueblo, donde cada detalle de la vida de sus habitantes se contaba y comentaba, su pequeña acción se convirtió en tema de conversación. «Dicen que o cadiceño traballou cos seus propias mans», murmuró una anciana en la plaza. «E non se queixou?», preguntó otra. «Non, parece que non». Algunos lo tomaron con sorpresa, otros con escepticismo. Pero había algo distinto en la manera en que hablaban de él ahora. Ya no solo era el hombre que había vuelto con baúles llenos de piedras. Ahora era también el que, pese a todo, había decidido ensuciarse las manos. Un encuentro inesperado. Al anochecer, mientras se dirigía a la taberna con la intención de beber algo después de la jornada, el cadiceño se encontró con uno de los jóvenes que días antes le habían hablado de irse del pueblo. «Así que agora traballas como a todos nos», dijo el muchacho con una media sonrisa. El cadiceño se encogió de hombros. «O traballo nunca foi o problema», respondió. «O problema era iu». El joven lo miró con curiosidad. «¿Iso significa que non queres marchar de novo?» El cadiceño guardó silencio por un momento. Antes, la respuesta habría sido inmediata.
Antes, su única meta era irse, alejarse de aquella tierra y demostrar que era más que un simple aldeano. Pero ahora, por primera vez, no estaba tan seguro. Ainda no sei, admitió finalmente. El joven asintió, sin insistir más. Luego, con un leve gesto de respeto, se despidió y siguió su camino. El cadiceño observó cómo se alejaba. Y por primera vez, entendió que la decisión de quedarse o partir no se trataba solo de dónde estaba, sino de quién quería ser. Capítulo 14. La mirada de los que nunca se fueron. El cadiceño despertó temprano aquella mañana, pero esta vez no por inquietud o ansiedad. Algo en él se sentía diferente. La pesadez que había cargado desde su regreso parecía más ligera, aunque aún no desaparecía del todo. Se vistió sin prisas, sin la preocupación de asegurarse de que cada pliegue de su ropa estuviera en su sitio, sin alisar con esmero las mangas de su chaqueta. Dejó el sombrero sobre la mesa, olvidado, y salió a la calle con las manos en los bolsillos, como cualquier otro aldeano que empezaba el día. La vida sigue igual. El pueblo se movía en su rutina habitual. Los campesinos llevaban sus bueyes a trabajar la tierra, las mujeres tendían la ropa al sol y los niños corrían descalzos entre las calles empedradas. Nada había cambiado. Nada, salvo la forma en que lo miraban. Ya no con burla ni con incredulidad. Tampoco con la fascinación que había despertado cuando llegó con su acento impostado y su atuendo de hombre de mundo. Ahora lo miraban como se mira a alguien que, poco a poco, empieza a recuperar su lugar. No con total aceptación, pero tampoco con rechazo. El juicio de los ancianos. Al llegar a la plaza, vio a los viejos sentados en el banco de piedra, como siempre. Hombres de pocas palabras, testigos silenciosos del ir y venir de generaciones, de los que se fueron y de los que nunca se movieron de allí. El cadiceño se acercó con cautela. «Bos días», saludó, con naturalidad. Los ancianos lo observaron con ojos afilados. Uno de ellos, el mismo que le había sugerido que ayudara a su hermano, sacó lentamente su pipa de la boca y habló. «Bos días, cadiceño». El silencio que siguió fue largo. El cadiceño esperó, sabiendo que aquellas palabras contenían más de lo que parecían. Finalmente, otro de los viejos habló. «Traballache sonte. Iso está ben». No era una felicitación. No era un elogio. Pero tampoco era desprecio. Era un reconocimiento, uno que valía más que cualquier palabra grandilocuente. El cadiceño asintió, sin necesidad de responder. Porque a veces, en los pueblos pequeños, los silencios dicen más que los discursos. Y en aquel silencio, supo que aún no había recuperado su sitio por completo. Pero al menos, ya no era un extraño. Capítulo 15. Conclusión. El destino del cadiceño. Los días en la aldea pasaron sin grandes sobresaltos. La vida continuó su curso, ajena a la lucha interna del cadiceño. Pero él, aunque aún se sentía un hombre atrapado entre dos mundos, comenzó a ver las cosas con una claridad que antes le era imposible. Ya no caminaba por las calles con la misma arrogancia de cuando llegó. Tampoco trataba de impresionar a los aldeanos con historias de Cádiz o La Habana. Había aprendido a escuchar, a observar, a entender que su regreso no se trataba solo de un cambio de lugar, sino de un cambio en él mismo. El regreso real. Una mañana, mientras ayudaba a su hermano en el campo, se dio cuenta de que ya no pensaba en sus ropas, en su postura o en cómo sonaba su voz. Sus manos se movían con la misma naturalidad con la que lo hacían las de los otros hombres. Ya no era un extraño entre ellos. Ese día, cuando regresó a casa, su madre lo observó con una leve sonrisa. «Traballaches ben», dijo, con la simpleza de quien reconoce un hecho. El cadiceño asintió y se sentó junto al fuego, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no necesitaba demostrar nada. ¿Quedarse o partir? Pero la pregunta seguía allí. ¿Debía quedarse? ¿Era este su destino? El pueblo le había dado la oportunidad de recuperar su lugar, pero también le enseñó que ya no era el mismo joven que una vez partió con sueños de grandeza. Y entonces entendió que la verdadera elección no era entre quedarse o marcharse, sino entre aceptar quién era realmente o seguir huyendo de sí mismo. Al día siguiente, se levantó con la respuesta clara. No importaba dónde estuviera, si en la aldea o en tierras lejanas. Lo que importaba era que, por fin, había dejado de fingir. Y con eso, había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Gracias por acompañarnos en esta historia de regreso,
identidad y transformación. Si disfrutaste este relato y quieres seguir explorando más audiolibros con nosotros, apoya al canal y forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete, comparte y ayúdanos a seguir dando voz a grandes obras. Nos escuchamos en la próxima historia.